Bendiciones. Continuamos entonces con este hermoso seminario de lo que es las 21 leyes del liderazgo. Estamos ahorita en el proceso, ¿no? Donde no nos gusta. Ok. Luchando por escalar. Eso no es fácil, pero es lo que hay que hacer. Hay un viejo refrán que dice: los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero. Allí simplemente se les reconoce. Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, José Fraser, dijo: Joe Fraser, ayúdame con el inglés ahí tú. Joe Fraser. Usted puede trazar el plan de una pelea, oiga, o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción, usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho en la carretera. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se da cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo, porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener buen éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo, el presidente Theodore Roosevelt. De hecho, en una de sus citas más famosas, usa una analogía del boxeo. No es el crítico lo que cuenta, ni el hombre que señala como el hombre fuerte dio un traspié, ni que hubiera hecho mejor el que realizaba el acto. El crédito es del hombre que se halla en la arena, cuya cara está estropeada por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha esforzadamente, que se equivoca y se queda corto una y otra vez, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones y se dedica a una buena causa, que es el mejor de los casos, conoce al final el triunfo en una gran realización, y que en el peor, si falla, ha hecho al menos un intenso extraordinario, de modo que su lugar nunca ser cerca de aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Ahora, Roosevelt, que era también boxeador, era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos. El historiador británico Hugh Erdogan lo describe como el hombre más capaz que se ha sentado en la Casa Blanca desde Lincoln, el más dinámico desde Johnson, el más estudioso desde John Quinn y Adams. Ahora, escuche esto, hablando de la preparación para el éxito. David, un día vio a un sujeto, a un individuo, desafiando a los ejércitos de Israel. Resulta que salió
a hablar pues con el principal líder de el ejército. Y cuando están hablando, le preguntan que qué experiencia militar él tenía. Sus hermanos se mofaban y se burlaban de él, que él no era el adecuado para eso. Y él sacó a relucir algo que tenía por allá guardado. Le dijo al rey, mi señor, yo, allá en el campo, cuando estoy solito, cuando nadie me está viendo, y viene un oso y agarra una oveja, yo se la quito y lo mato, lo despedazo. Y cuando viene un león, hago lo mismo. David pertenecía a una agrupación de diestros, zurdos, que con una honda eran capaces de partir un pelo en dos. Pero eso no se gana de la noche a la mañana. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es una honda. Conocí un primo que agarrábamos una lata de leche de esa grandota de 2 kilos y la poníamos por allá, como casi en la salida de esto. Y con una piedra daba la vuelta y ¡pum! Se la metía por la boca y le arrancaba el culo a la lata. Puntería. Pero eso es práctica, práctica, práctica. El caso es este, que cuando David decidió enfrentar al gigante era porque ya él había enfrentado en su soledad a los osos y a los leones. Nadie que en la soledad no haya vencido los osos y los leones suyos va a tener capacidad de vencer gigantes en público. ¿Están aquí o se son? Entonces, si usted quiere vencer los gigantes en público, en lo privado, venza primero sus osos y sus leones. Hasta tanto que usted no venza sus osos y sus leones, y usted me estará preguntando, pastor, ¿y cuáles son mis osos y mis leones? Eso lo sabe usted. Usted sabe cuáles son los osos y los leones que le comen lo que usted está cuidando y se lo puede comer usted también, si se descuida. ¿Usted sabe cuáles son? ¿De qué color son? ¿Cuántas rayas tienen? ¿Sí? Entonces, hasta que usted no venza esos osos y esos leones en el proceso, entonces olvídese que usted va a poder, como líder, vencer gigantes delante de todo el mundo. ¿Están claritos, verdad? Un hombre de acción. Sobrenombre de Roosevelt. Es reconocido como un hombre de acción, franco y defensor de la vida, dinámica. Mientras estaba en la Casa Blanca, era conocido por sus secciones regulares de boxeo y judo, veloces paseos a caballo y caminatas largas y agotadoras. Un embajador francés que visitó a Roosevelt acostumbraba a hablar de la ocasión en que acompañó al presidente a una caminata en el bosque cuando los dos hombres llegaron a la orilla de un arroyo que era muy profundo para ser atravesado a pie. TR se quitó la ropa y esperó que el dignatario hiciera lo mismo para que ambos pudieran nadar a la otra orilla. Nada representaba un obstáculo para Roosevelt. En distintos momentos de su vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados como candidato a la vicepresidencia en el 1900. Dio 673 discursos, candidato a vicepresidencia, y viajó 20,000 millas en campaña a favor del presidente Michael
Y años después de su presidencia, mientras se preparaba para dar un discurso, oiga esto, en Milwaukee, Roosevelt recibió un disparo en el pecho. Fue víctima de un atentado con una costilla rota y con la bala dentro de su pecho. Roosevelt insistió en dar su discurso de 1 hora antes de permitir que lo trasladaran al hospital. Igualito a nosotros, ¿verdad? Roosevelt comenzó a despachar. Estamos comenzando la tarea y nos echamos una cortadita. No, ya me voy para la casa y esto se me van a salir las tripas por aquí. Tengo que irme a coser, ¿no? Ajá. Roosevelt comenzó despacio. Es decir, el discurso de 1 hora. De todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes físicamente y mentalmente, pero no comenzó así. El presidente vaquero de Norteamérica nació en Manhattan, en el seno de una familia, oiga, rica y eminente. Cuando niño era débil y muy enfermizo. Sufría de asma, debilitante, tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviera. Cuando tenía 12 años, su padre le dijo: tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos. Escuche lo que le dijo su papá. ¿Cómo debiera de ser? Como debiera ser el cuerpo. Y Roosevelt lo hizo. Vivió según la ley del proceso. Teodoro Roosevelt, se llamaba el individuo, comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente. Y lo siguió haciendo por el resto de su vida. Se ejercitaba con pesas, caminaba, patinaba sobre hielo, cazaba, remaba, montaba caballo y boxeaba. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él al leer acerca de la persona a la que admiraba: y conociendo a mi padre sentía gran admiración por hombres audaces que se mantienen fieles en el mundo, y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Teodoro Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos y estaba listo para entrar en el mundo de la política, pero no todo siempre fue así. Ahora, no hay éxito de la noche a la mañana. Todo es un proceso. ¿De qué estamos hablando? Del proceso. Escúcheme, los que hoy en día están en una universidad dando clase, un profesor, ¿cuántos años estudia un profesor? A ver, dame una respuesta rapidita ahí. ¿Cuántos años estudia un profesor? 4. No, se equivocó, Katy. Yo estudié 4 años. Primaria, 3 años, ahorita, los chiquiticos, los de ahorita. Preescolar. 3 años preescolar, 6 años en la escuela, 5 en el liceo y 4 en la universidad. Bueno, no es así. Bueno, lo que pasa es que contamos nada más los de la universidad. Y los otros no los contamos. Hay que contarlos todos. Bueno. Entonces usted, para hacer lo que es ahorita, lo aprendió de la noche a la mañana. ¿Cuántos errores usted no cometió? El detalle es que usted no se rindió. Ahora, para ir a los otros niveles, ¿cuánto falta yo? ¿Estamos a dónde? En el proceso. Y el proceso no es de la noche a la mañana.
Lo que se madura de la noche a la mañana son los cambures cuando les echa carburo y eso no sabe bueno. El cambur es bueno cuando se madura natural. Pero el comercio nos ha llevado para allá. A calentar la comida en los microondas. Ya va, la normalita, la que se hace que dura el tiempo reglamentario para tal efecto. Roosevelt tampoco se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Su camino a la presidencia fue de crecimiento lento y continuo, mientras sirvió en varias posiciones, desde jefe de policía de la ciudad de Nueva York hasta presidente de los Estados Unidos. Siguió aprendiendo y creciendo. Se mejoró a sí mismo y con el tiempo llegó a ser un líder fuerte. Esto es prueba de que vivía según la ley del proceso. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Según la ley del proceso. Después que usted siembra una mata de café, ¿a los cuántos años está recogiendo café? ¿Todavía no saben? 3 o 4. ¿Sí? Después que usted siembra una mata de aguacate, esa no es la especialidad de aquí, ¿a los cuántos tiempos está recogiendo aguacate? Casi igual. Y cuando usted siembra una mata de samán, ¿sabe qué es samán? Usted sabe a los cuántos años va a recoger madera de una mata de samán. 45 años. Si no lo sabía. No. La lista de relaciones de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra bajo sus mandatos. Se construyó el Canal de Panamá, negoció la paz entre Rusia y Japón y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, oiga lo que hizo el hombre, tomó la presidencia después del asesinato de Michael. Cuando el pueblo, que creo que aquí hay algo que no lo dije bien. Cuando el pueblo cuestionó, pensé que era lo contrario. Ahora, y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en el 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por no le capto aquí muy bien. Instituto unos cuantos años después, en el 1913, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado en Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Era muy última oportunidad de ser niño. Admitió posteriormente, tenía 55 años. El 6 de enero del 1919, en su hogar en Nueva York, Theodore Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo, la muerte tenía que llevárselo dormido, porque sí, Roosevelt Roosevelt había estado despierto, hubiera habido una pelea entre la muerte y el tipo. Se murió. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Theodore Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Ahora mira esto. Déjame
decirte algo. Cuando tú o yo agarramos un libro y nos ponemos a leerlo, ¿sabía usted que usted en ese momento está interactuando con el autor del libro? Es decir, ¿alguno de ustedes conoce a John Maxwell? Yo tampoco. Lo he visto en libros, nunca en televisión, nunca he visto un video de él. Pero ahorita usted y yo estamos hablando, él está hablando con nosotros. A través de su libro. Cuando usted agarra cualquier libro de cualquier escritor, el escritor está hablando con usted. Lo que pasa es que no valoramos eso. Pregunto, ¿ustedes cuántas veces han hablado con el apóstol Pablo? Pero se dieron cuenta ahorita, pero yo lo hubiese preguntado antes, y no, nunca. ¿Cuántas veces han hablado con Lucas, el médico amado? ¿Cuántas veces ustedes han hablado con Moisés? Un montón de veces. Cada vez que agarran la Biblia, usted debe saber que si usted está leyendo el libro de el que en algunas versiones dice Santiago, hay una versión bíblica que lo saca como Jacobo. Es el libro de Jacobo, hermano de Jesús. Usted cuando lee el libro de Santiago, que es Jacobo, hermano de Jesús, está hablando con Santiago o Jacobo. Cada vez que usted lea el libro de alguien, usted está interactuando con ese individuo. Ahora, lo más tremendo, ese individuo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo tanto, cuando usted está leyendo pasajes que son inspirados 2 veces por el Espíritu Santo, ya le aclaro por qué 2 veces. Usted está leyendo un pasaje bíblico que fue inspirado 2 veces por el Espíritu Santo. Usted, aparte de estar hablando con el escritor que escribió, valga la redundancia, el texto, usted está hablando o el Espíritu Santo está hablando con usted. ¿Sabía eso? No había analizado esa, ¿verdad? Con Mateo sí hablamos, pero con el Espíritu Santo no. O Mateo habla con nosotros y el Espíritu Santo no. Por eso es que tenemos un grave problema, pastor, en nuestra iglesia. Nos fajamos, Espíritu Santo, háblame, Jehová, háblame, Jesús, háblame, pero ya tenemos todo el escrito de ellos y no queremos leer la Biblia. ¿Cómo es que queremos que nos hablen? ¿Sí entiende eso? ¿Se entiende eso o no se entiende? Ahora, ¿cómo es que hay pasajes bíblicos que son inspirados 2 veces por el Espíritu Santo? ¿Le llamó la atención eso? A mí también, porque es primera vez que lo digo. Oiga esto. Génesis capítulo 3. Cuando el diablo le dice a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que coma serán semejantes a él. Ok. Para Moisés escribir eso, ¿lo tuvo que inspirar el Espíritu Santo? Amén, porque Moisés escribió muchos años después de que eso pasara. Pero pregunto yo, ¿quién inspiró al diablo para que dijera eso? ¿El Espíritu Santo inspiró al diablo para que engañara a Eva? Nunca lo habíamos pensado, hermano. Piénselo entonces ahora. Piense que pensar no duele. El cerebro no duele. ¿Sabe usted eso? Lo que duele es la pleura. Es como una sábana así que uno tiene que lo cubre. Pero el cerebro no duele. Así que usted puede pensar todo lo que quiera y eso no le duele el cerebro. Ahora, duele el cerebro cuando los pensamientos no se desarrollan. Pero aquí piense para que se desarrolle. Vuelvo a preguntar. ¿Quién inspiró el diablo para que engañara a Eva? Él mismo, la maldad que estaba en él. Pero ¿quién inspiró a Moisés para que escribiera el texto que dijo el diablo? El Espíritu Santo. Entonces, ese texto es inspirado una sola vez. Por el Espíritu Santo. Pero, textos donde, háblame de un texto donde está hablando una promesa, una bendición. Rapidito, cualquier texto, se lo olvidaron todos. ¿Cuál? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró al que escribió ese texto? ¿Quién inspiró al que escribió el texto? ¿Y quién fue el que escribió el texto? El escritor del libro de Hechos. ¿Quién es el escritor del libro de Hechos? Lucas. Ahora, ¿quién inspiró? En este caso, Jesús se inspira
y la inspiración de Jesús tiene que ser, es la misma inspiración del Espíritu Santo, porque Él, como Dios, junto con el Espíritu Santo y con Jehová, son uno, como unidad, pero son tres. Pero en este caso, la inspiración viene de lo divino, entonces hay una primera inspiración para que el que escribió escribiera lo que escribió. ¿Sí? Entonces, hay textos inspirados dos veces. Cuando el que dijo lo que dijo fue inspirado por el Espíritu Santo y el que escribió lo que está escrito también fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay textos que fueron inspirados una sola vez. Porque de la otra manera vienen desde la mente del diablo. Cuando los demonios dijeron lo que dijeron frente a Jesús, el endemoniado gadareno, ¿estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo el endemoniado gadareno? Entonces usted carga un poco de palabras ahí en la Biblia que dijeron los demonios y dijo el diablo. Así que no diga más nunca, esta es la palabra de Dios. Porque ahí no solamente hay palabra de Dios. Ahí hay palabras que dijeron los demonios, hay palabras que dijo el diablo y palabras que dijeron los hombres. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Yo sé que eso lo sabía la mayoría. Hay algunos que están así como mirándome extraño, ¿no? Si usted desea ser líder, le tengo una buena noticia. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla de un día a otro día. Toma toda la vida. Toma toda la vida. El liderazgo es para toda la vida y la preparación para toda la vida. El día que usted cree que ya está preparado, que se tiene que acostar a dormir, bueno, se acabó. Se acabó quien se llamaba. Se acabó. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco. Facilito. Agarra y se monta en el timón y agarra el timón y lo tiene. Cualquiera puede sostener un volante de un carro. Cualquiera lo puede sostener. Pero no todos son choferes y menos pilotos. Una cosa es ser chofer y otra cosa es ser un piloto. Ahora, la ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta, trace la ruta. Porque en el asunto de la navegación de los barcos tiene que haber una planificación. Y en esa planificación usted va a pasar por varios países y usted tiene que llamar a esos varios países para pedir la autorización, el permiso para pasar por esos varios países. Lo mismo pasa con la parte aérea. Usted va a atravesar varios países y tiene que conocer las leyes y tiene que pedir los permisos adecuados y tiene que recibirlos antes de arrancar. Amén. Amén. Entonces el liderazgo también tiene que conocer varias cosas. Es como esto, pastor. No sé si tú lo entiendes, pero ya yo lo entiendo. Por la gracia del Señor, yo estuve al frente de una congregación 12 años y llegué a entender que por la gracia de Dios, yo era el líder principal de esa congregación. La máxima representación de la autoridad después del Espíritu Santo era yo en la iglesia, pero en la casa de cada uno de los hermanos no. Allá yo iba de visita y si me mandaban a pasar adelante, yo pasaba. Pero si no me decían pase adelante, no pasaba. Porque ahí hay una autoridad que hay que respetar. Ahí hay un hombre y hay una mujer que hay que respetar. Una cosa es allá la congregación, una cosa es aquí la congregación y otra cosa es la casa personal de cada individuo. Eso hay que reconocerlo. Una cosa es que yo soy pastor y era la autoridad allá en el sitio donde estaba, pero cuando yo me mudaba a otro sitio, no es que yo dejaba de ser pastor, lo que dejaba era de ser autoridad como lo era en el sitio donde yo estoy, donde yo estaba. A cada sitio donde yo iba, como en el sitio donde estoy, Feli es mi pastor y nada me faltará. Así es sencillo, compañero, clarito. Yo entendí eso, yo no tengo problemas con eso. Cuando yo tengo arico, ¿quién es mi pastor? Ok. ¿A quién tiene de pastor en Guarico ahorita encargado? Bueno,
¿Cómo es? Jafer es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo viaje a no sé a dónde, a cualquier otro sitio, cuando yo estoy en la casa de un amigo por ahí que llaman, ya ustedes saben quién, él es el jefe ahí y nada me faltará. Y cuando ustedes me inviten a su casa, que no me han invitado, ustedes siguen siendo los jefes y nada me faltará. Yo no tengo problemas con eso. Ustedes me dan agua, agua tomo. Lo que sirven es quinchoncho como. Yo no tengo problema si viene con chicharrones, pero si vienen solamente los quinchonchos, no tengo problema con eso. Amén. Sí, por el juego. Y así tenemos que aprender. Si a mí me toca un día ir a visitar la casa de uno de mis hijos que se haya casado y esté viviendo, ya va. Yo soy jefe, cuando no está mi esposa, no. Bien. Yo fui jefe en la casa, pero cuando él tenga la suya, él es jefe ahí. Yo tengo que eso lo tienen muy en cuenta, bien claro, los verdaderos líderes. Que así como nosotros somos líderes, hay otros. Hay otros. Nosotros no somos los únicos, ni somos los últimos. Y si cometimos un error, no somos el primero, ni seremos el último tampoco. Amén. Amén. Entonces seguimos. Ok, creo que vamos terminando, ¿verdad? No, vamos empezando, compañero. En el 1911, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? La ley de la navegación. Un grupo de exploradores emprendieron una misión. Oiga que esta historia es dolorosa. Creíble, aunque usaron estrategias y rutas diferentes. Los líderes de los equipos tenían la misma meta, ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones muy vividas de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártida. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte, pero cuando supo que Robert Penry hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo, norte o sur. Él sabía que su plan merecía la pena. Amundsen trazó su derrotero, que se le dice así, con mucho cuidado. Escuche lo que viene. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico y determinó que su mejor línea de acción sería transportar todo su equipo y toda su provisión en trineos, es decir, son como unas pequeñas carretillas tirados por perros, que los arrastran los perros en la nieve. No sé si ustedes han visto eso, ¿verdad que sí? Al reunir su equipo, escogió expertos. Oiga, consiguió, invirtió. No buscó a los que no sabían. Esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del traslado mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría tanto a los perros como a los hombres suficiente tiempo para descansar todos los días después de la jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósito
de provisión a lo largo de toda la ruta. En esa forma, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje, es decir, cargar la maleta hasta allá y hasta acá. Fue colocando en diferentes sitios. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amunz había considerado detenidamente todo aspecto posible de viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que tuvieron durante el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y este tuvo que ser extraído. No sé si el diente o el hombre. Scott violó la ley de la navegación. Aquí viene el problema. Es decir, el otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área de la Antártida. La expedición de Scott fue la antítesis de Admut. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Su problema comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar. Porque es que hay cosas que de repente usted no sabe. Usted va a un páramo y su carro se le puede congelar el agua con que el carro está prendido. Entonces usted tiene que taparle toda la ventilación, le colocan periódicos para que el viento que entra no enfríe, sino que el calor se mantenga. Entonces pueda seguir. Entonces un motor que está adaptado a esta temperatura en una zona muy fría, se congeló. De paso la gasolina es fría. ¿Sí? Entonces, cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar, a solo 5 días de haber comenzado, casi nada, el viaje, los caballos tampoco viajaron bien en esa temperatura glaciales, es decir, frío, pero frío. Cuando llegaron al pie de la montaña transantártica, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Los tuvieron que matar a toditos. Como resultado, de los miembros del equipo quedaron arrastrados, es decir, los equipos quedaron para ser arrastrados. Aquellos trineos de 200 libras fue un trabajo arduo. Scott no había prestado suficiente atención al resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación, hipotermia, señoras y señores. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora cada mañana para ponerse las botas. ¿Usted se imagina eso? En sus pies, porque se le habían hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott, es decir, los lentes, había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre tuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisión que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente, demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlo.
como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar en el grupo a un quinto hombre, aunque solo había preparado suficiente provisión para 4. Imagínate la locura. Después de acabar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega del otro que se le había adelantado, que salió bien ubicadito, que ondeaba al viento, y una carta de Admund. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta con más de un mes de antelación. ¿Qué tal? Sí. Preparación, programación. Si usted no vive según la ley de la navegación, compañero, va a tener serios problemas. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y tenían escorbuto, pero Scott, incapaz de navegar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que estaban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos, y sin embargo insistió en colectar 30 libras de muestra geológica, es decir, de piedra, para llevar de regreso. Más, pero que se iba a ver obligado a cargar aquellos agotados hombres. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres cayó en un estupor y murió. Otro, Lenguel Oester, se encontraba muy mal. El antiguo oficial del ejército, que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos, tenía una congelación tan severa que casi no podía avanzar. Como creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo, a propósito se lanzó a una ventisca para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él antes de salir de la carpa. Y en medio de la tormenta dijo: solo voy allá afuera, tal vez tarde un poco. Scott y los 2 hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencido. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaba 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas escribiendo en su diario. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron: moriré como caballero. Creo que esto mostrar que el espíritu de arrojo y de poder para aguantar no se ha ido de nuestra carrera. Scott tenía valor, pero no liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, está acabado con él, y esta acabó con él y su compañero. Entonces, tenían las ganas, tenían arrojo, pero por violar la ley se quedaron en el camino.
Ahora pregunto, ¿usted se quiere quedar en el camino? No. ¿Se quieren quedar en el camino? No. Entonces tenemos que reconocer y respetar la ley de la navegación. Leo 3 líneas y cerramos. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar eficazmente por ellos y cuando ofertan situaciones de vida o muerte, la necesidad es sumamente obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita que un líder trace la ruta. Esta es la ley de la navegación. Los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. Jesús dijo en una ocasión, si alguien es capaz de salir a la guerra contra otro y no calcular cuántos soldados trae el otro, ¿verdad que sí? ¿O quién de ustedes que va a construir a la casa primero no echa lápiz y revisa a ver si puede terminarla? Entonces, bueno, aquí les dejo esta. Bendiciones, quedamos para mañana con esto. Vamos a ver dónde quedamos. Los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. Vamos a ver que en la 30 antes de terminar. Los navegantes. ¿Quiénes son los navegantes aquí? Usted y yo. En el barco de la vida, en el barco del evangelio. Los navegantes consideran el viaje que tienen por delante. ¿Ya usted consideró el suyo o se lanzó de viaje así? Nos lanzamos de viaje.